noche. En el espacio de actualidad vamos a hacer un alto en el camino y vamos a mirar atrás, vamos a echar la vista atrás para recordar a una persona que perdíamos en estos días, a José Luis García de Paz, que fallecía a los 54 años, víctima de un paro cardíaco. Hoy le han dado el último adiós en Tendilla y le queremos recordar en Televisión Guadalajara, recordando el programa La Memoria de las Piedras que junto con nuestro compañero Julián de la Fuente hacía para todos ustedes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Memoria de las Piedras, ese programa de Televisión Guadalajara en el que queremos ayudarles a comprender un poco mejor el patrimonio de la provincia y acercarles a esos lugares y a esos rincones que quizás no son tan conocidos, pero que no por ello merecen que les olvidemos y les dejemos en el olvido, sino que los recuperemos y los conozcamos entre todos. Les decía la semana pasada que íbamos a hablar no de un lugar en particular, sino de prácticamente todos los municipios de esta provincia de Guadalajara, de un patrimonio que está dentro de ellos. Se trata de nuestra arquitectura típica, de esas casas, de esas fuentes, de esas calles que configuran el paisaje urbano de cualquiera de nuestros pueblos y que por supuesto que también son un patrimonio para cuidar, para conservar y también para conocer. Nos ha llegado esta semana una denuncia de un vecino de Escamilla que había presentado ante el puesto de la Guardia Civil por la cual denunciaba que se había derribado un lienzo de la considerada muralla de Escamilla. Lo pueden ver en las imágenes en las que se está viendo ahora mismo el pueblo, localizado justo al sur de la provincia de Guadalajara. Este vecino ha puesto en conocimiento de este servicio de la Guardia Civil, por si tuviera alguna relevancia y fuera de su competencia, el derribo de uno de los restos de lo que se ha considerado la muralla que rodeaba el casco urbano, localizado a la altura de la calle Camino Cabas Oeste, en esta localidad de Escamillo. Esta actuación, según el vecino, se ha debido producir en el transcurso del último otoño, invierno o primavera. Como ven, ese derribo de esa muralla para la posterior construcción en ese mismo solar de un edificio. Es algo que nos ha llamado especialmente la atención porque, siempre respetando evidentemente la presunción de inocencia, este vecino solo ha hecho la denuncia, tiene que ser ya el juez el que ponga en manos el conocer las pesquisas precisas, pues quizás no debe ser una práctica al uso o debe ser algo sobre lo que les queremos concienciar para poder evitar. Evidentemente todos nuestros pueblos están rodeados de pequeños monumentos o quizás de restos de un patrimonio antiguo que evidentemente ahora mismo no tienen utilidad como tal, pero les queremos intentar hacer ver que son valiosos por no solo lo que nos dicen de la historia de ese pueblo, sino también como un posible reclamo turístico. Para hablar de todo ello y para, ya les digo, concienciarles sobre ese patrimonio de los pueblos, hoy vamos a hablar con un auténtico experto en la materia. Él es José Luis García de Paz. Buenas tardes. Bienvenido, José Luis. Gracias. Es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Efectivamente, pero sobre todo y por lo que está aquí hoy es por ser historiador, escritor y un auténtico apasionado del patrimonio de Guadalajara. Yo sé que de Tendilla en particular, pero bueno, hoy hemos querido hablar de él, de otras ocasiones en las que espero que nos pueda acompañar en este programa. Gracias. Sobre esa arquitectura típica de la provincia de Guadalajara, que a mí me gustaría que en sus palabras pudiera intentar transmitir lo que realmente otros ven como simplemente casas viejas en un pueblo, qué valor añadido tienen y qué pueden suponer para el patrimonio de un pueblo. Si pensamos que en Guadalajara gran parte de la oferta rural se debe al turismo, el turismo tiene que ser atraído de algún modo, y eso puede ser por el estómago y por los paisajes, que son las cosas más normales, y aparte por los monumentos. Dado está que no todas las localidades tienen la Catedral de Sigüenza, evidentemente, pues entonces nos quedamos con la gastronomía, una oferta de alojamiento buena, para que las personas estén a gusto allí, duerman y puedan atender a ellos y sus familias, que es lo bueno de las casas rurales, que puedes llevar a los niños y estar con ellos allí, y evidentemente que el paisaje que ves te guste, que allí donde vayas andando encuentres algo que te relaje a la vista y te haga disfrutar.
En eso incluyo tanto el paisaje natural como el paisaje rural de nuestros pueblos. Evidentemente no solamente es, por ejemplo, el paisaje del Alto Tajo o lo que puedes ver de no sé, Buenafuente del Sistal, por ejemplo, como por ejemplo una localidad que tenga un casco, un centro histórico antiguo que se mantenga y que haga agradable de venir al turista. Hablas de casco histórico, hablas de lugares que quizás, ¿en qué elementos nos los podríamos representar? Primero quiero diferenciar dijéramos, el cogollo antiguo de cada localidad de pues las posibles ampliaciones que tengan el casco de la ciudad con urbanizaciones de chalés que no tienen que ver con la parte antigua. Es decir, una urbanización de chalés pues es perfectamente respetable, y viven unas personas tan felices, pero otra cosa diferente es los que vienen a visitar. Entonces los que vienen a visitar la localidad, donde van es a la parte antigua, y la parte antigua tiene que conservarse de un modo que atraiga a las visitas, que mantenga esa forma que tenía la localidad, al menos en el aspecto exterior, el cascarón de las casas que se ve por fuera, aunque evidentemente dentro de las casas no se pretende de ningún modo que no estén, sino como cualquier otra casa con las mejores condiciones. Pero que cuando llegue una persona a la localidad lo que vea es un ambiente que le haga desear venir a verlo. Que vea las fotografías, por ejemplo, cuando ahora todo el mundo consulta los webs por internet, que vea las webs municipales o las webs de turismo de Guadalajara y vea un sitio donde le apetezca ir por alguna razón. Me imagino que en ese sentido hay disparidad, evidentemente, de municipios en toda nuestra provincia, pero hay que reconocer que la mayoría de ellos prácticamente ¿de cuándo datan? ¿Cuándo se da la circunstancia de que se fundan la mayoría de los pueblos de la provincia de Guadalajara? Pues quitando algunos, que como dicen, Ita fue una villa mozárabe, la inmensa, bueno, y Guadalajara también se creó en la época de los musulmanes, la inmensa mayoría fueron creación después de la conquista cristiana. Por supuesto, Sigüenza existió antes, la Guadalajara también existió antes, pero Uceda también existió en la época musulmana, pero normalmente los desarrollos posteriores han sido en la época cristiana. Tanto en la época del final de la Edad Media como en el Renacimiento. Otras localidades que tuvieron mejor suerte y tuvieron crecimiento ya en la época de la Ilustración, por ejemplo, hablemos de Brihuega, que cumple todas las condiciones, medieval, renacentista, porque también existió en esa época, y luego en la Ilustración. Pero principalmente cuando quiero hablar del paisaje rural no me quiero referir a localidades importantes como por ejemplo pueden ser Brihuega, Sigüenza, Pastrana, Atienza o Molina de Aragón. La oferta rural se sustenta principalmente en localidades pequeñas, localidades de entre 100 y 500 habitantes, que son las que tienen, si quieren mantener unas visitas rurales, tienen que mantener algo que haga atractivo a la gente ir allí, pasear y verlo. Nosotros nos hemos ido a dos buenos ejemplos, yo creo que son de este tipo de municipios, precisamente del que usted habla, que serían las localidades de Almonací de Zorita y Albalate de Zorita. Son dos municipios muy cercanos y que, bueno, tanto ambos datan precisamente de esta época medieval y sobre todo quizás se puede ver en ellos todavía mucho trazado de calles precisamente de esta época. Bueno, son quizás dos ejemplos que se podrían poner. Aunque el topónimo Albalate, Almonací indica, es un topónimo árabe. Evidentemente también hay que hablar que bueno, muchas veces conocemos el pueblo actual, pero que casi todos, la gente no empezaba a vivir de cero, sino que muchos de los núcleos que ahora conocemos en su día o cercanos a ellos pues se levantarían castros celtíberos y evidentemente núcleos de población también de la prehistoria. Pero hay que hablar de un patrimonio, por tanto, entonces que estamos en torno a los 300, 400 años de historia de muchos de los municipios de nuestra provincia, ¿no es así? Cuando hablamos de casas rurales, la más antigua de la que yo tengo constancia documental por expertos en patrimonio que lo han inventariado, estaba en Azañón, una casa que tenía la cifra de, creo que era 1691 puesto en la portada, si no me equivoco mal. Una casa antigua, pues como las muchas que se han hecho en la provincia, con sus vigas de madera y sus paredes de tierra, principalmente en los lugares donde yeso, pues con yeso. Y aquí, por ejemplo, en Guadalajara, precisamente adobe no es lo que más abunda. Pero bueno, ha sido un ejemplo de arquitectura rural que siempre se basa en utilizar lo que tiene alrededor. Principalmente pueden ser madera, ladrillo, yeso y muy pocas ocasiones piedra. En algunos casos, si se disponía, pues piedra para las esquinas o como mucho para la parte baja. Con escasa cimentación o nula, es decir, no es como ahora que te escarban unos cuantos metros para asentar allí las vigas del edificio que lo soportan.
casas se podrían tener normalmente en Guadalajara, principalmente son una planta baja, otra planta arriba, y arriba podría estar el sobrado. No es como en otras zonas de Castilla, que tienen pues únicamente la planta baja y la parte alta o sobrado. Aquí solían tener una planta baja donde estaban los animales, que se aprovechaba su calor, aparte de su refugio, para calentar el piso de arriba, que es donde vivían las personas. Y dependiendo de los sitios, pero normalmente, al menos en la zona que yo más conozco, se hubiera en la parte de arriba el trigo o el grano, donde vivían el perro vigilando y el gato buscando ratones, y donde vivían los antepasados nuestros. Bien entendido está que eso, tal como está, es difícil de conservar, pero por lo menos sí es bonito que cuando llegues a una localidad no encuentres una reproducción en pequeño de, no sé, de una urbanización cualquiera de Madrid. Hay que entenderlo porque además esa descripción que yo creo que usted hacía muy bien detallada de cómo es esa arquitectura típica alcarreña, durante cuántos siglos se ha podido mantener desde su origen hasta prácticamente las construcciones más recientes. ¿De cuánto tiempo se han estado haciendo las casas en los pueblos así? Pongamos que 500 años. 500 años. Sí, no es la misma casa, que se caían las piezas, se volvían a hacer, se iba abajo una pared y se volvía a hacer con los mismos materiales baratos, y el tejado pues evidentemente había que irlo reconstruyendo porque claro está, entonces era madera, sobre la madera en algunos casos había como ramaje y encima se ponían las tejas, por ejemplo, bueno, la parte que yo más conozco, y eso claro había que irlo repitiendo con el tiempo. Pero aunque se repitiera la construcción, el esquema, el patrón se mantenía. En algunos sitios, si se deseaba mantener mayor espacio, se utilizaban vigas de madera especiales, lo que llamaba la carpintería de armar española, y bueno, las más bonitas que hay en la provincia, aunque hay muchas y buenas para sujetar el tejado, que se hacen forma triangular, con sus otras vigas aquí en medio para sujetar, pero vamos, lo que no tiene parangón, por ejemplo, son las vigas que hay para sujetar naves grandes, como pueden ser en algunas iglesias o como puede ser en el caso civil en las Salinas de Mon. Los edificios que están allí en las Salinas de Mon, como están derruidos y se puede entrar dentro y mirar, pues puedes mirar la carpintería de madera que tenían, que además allí tenía que ser obligatoriamente de madera por la sal. ¿Y en qué momento se deja de construir de esta manera? ¿En qué momento se rompe esa tradición de casi 500 años a la hora de hacer una casa o cualquier otro de esos edificios? En dos momentos. El primer momento es cuando la gente se va a trabajar fuera y volvía el fin de semana cuando podía. Normalmente, como antes no había tantos coches como ahora, volvías para Semana Santa, volvían para vacaciones de verano, llegaban, no sé, y soltaban a la mujer y a los hijos en el pueblo, en la casa, durante julio y agosto, y el marido trabajaba el resto del tiempo en Madrid. Entonces, claro, las casas se fueron abandonando poco a poco. Y peor aún, si la gente no encontraba trabajo y tenía que irse fuera, pues a veces ni volvías y te llegabas como que podía desaparecer el pueblo completamente, a fin de cuentas, que no es el primer paso que ha pasado en Guadalajara, se despoblaban las localidades. Entonces, ahora ya no, ahora la gente vuelve, entonces al volver empezó a pensar que cómo rehacemos la casa del pueblo. Si habéis leído La Gaznápira, pues en La Gaznápira, que habla sobre una localidad, Monchel, que sería más o menos Labros, al lado de Molina, por esa zona, pues hablan de, entre comillas, el ricachón del pueblo, y la mujer, pues lo primero que iban a comprar eran las mesas de formica, porque bueno, estas mesas de pueblo, no hay que comprar las mesas de formica, que es lo que ahora se lleva y es lo más importante. Ahora pagamos un montón de dinero, el que lo tenga, claro, para poder comprar un anticuario, una mesa, pero entonces no había que quitar esa mesa y ponerlas de formica. Y me acuerdo siempre de eso que recogió ahí el autor, y es verdad. Entonces llegó un momento en que había que pensar y bueno, era la casa vieja, pues yo como tengo dinero, pues me puedo permitir el lujo o bien de tirarla y que me la hagan, o bien de tirarla e irla haciendo yo. Entonces pues empezaron los años 60 cuando la gente se fue, a unos al volver a rehacer las casas que ya se habían caído y a volverlas a levantar de otro modo, y los de la actualidad, pues hombre, si estás viendo las películas de aquella época, de la época de Conchita Velasco y Tony Leblanc, pues si ves las películas y ves lo que había entonces, pues no se te ocurre, por ejemplo, volver a hacer lo que tenías antes, hacer otra cosa más moderna, más... es que vamos a ver, hemos confundido el paisaje rural con el ser paleto. Hubo un tiempo, por no sé en qué se fundió, entonces la casa no podía ser una casa, teníamos que hacer una casa, entre comillas, de ciudad, no de pueblo, y se perdió un poco. Y después llegamos al momento en el que, ¿qué te sale más caro? Si rehabilitar o tirar abajo y reconstruir. También llegamos al momento en si estás dispuesto a ver todos los años cómo tu viga de madera te separa la pared y ves la grieta que se abre y se cierra todos los años por la viga de madera. Entonces eso tienes que, también es evidente que no solamente es un tema económico, es un tema de sentirlo por dentro. Tú me has hablado hace un momento del valor añadido. Si ese valor añadido tienes que ponerlo tú mismo. Si tú tienes en tus sentimientos que quieres tener algo parecido a lo que tuvieron tus antepasados, evidentemente con tu calefacción, tu televisión y tu microondas, pues eso por supuesto,
pues lo consideras, lo te das un valor e intentas conservarlo como está. O sea que quizás nos hemos hecho un poco cómodos a la hora de volver al pueblo, no hemos sabido lo que es muy bien eso de volver al pueblo, sino que hemos querido reproducir un poco la ciudad dentro del ámbito rural. Bueno, como en todo pintan colores, evidentemente, pero el tema está en que ahora estamos en un momento de puesta en valor, pero también un momento en el que se minusvaloraba las fuentes, las picotas, los escudos, los muros antiguos con unas piedras, otra piedra y en medio un montón de tierra para completar. Resulta que ahora esos muros son fabulosos para conservar el calor y el frío. Esos muros tan grandes tenían dentro el equivalente al aislante que ahora cuesta hacerlo en las casas. Entonces, una casa de pueblo te cuesta calentarla, evidentemente, cuando llegas hasta una semana trabajando, pero la casa conserva el calor y en verano desde luego te conserva el fresquito sin ningún problema. Volviendo a lo que usted comentaba al comienzo, no solo vamos a echar la culpa a los particulares, no solo son las casas las que marcan ese paisaje urbano. ¿Qué otros elementos dentro de un pueblo son quizás característicos de esa arquitectura tradicional, de esa forma tradicional que han tenido siempre los pueblos? Aquí hemos tenido siempre, en muchas localidades, las casas con soportales y con las cuadras abajo, que evidentemente ya no hay animales de campo ni se pretende que vuelva a verlos en las casas, por supuesto. Luego tenemos la antigua fuente, el lavadero, que se empezó a dejar porque ya se lavaba con la lavadora en casa, y luego, por ejemplo, desde un tiempo a esta parte, afortunadamente, se empiezan otra vez a declarar bienes de interés cultural, fuentes antiguas, lavaderos antiguos. No sé, me gustó mucho lo que vi en Fuente Lencina la última vez que fui por allí, por poner un caso. Empiezas a ver... Un lavadero además impresionante, ¿no? Sí, digno de otra época. Es de otra época, es de comienzos del 16. Vas a otras localidades, ves pues cosas muy bonitas, como ves el casco antiguo de Atienza, visitas Molina, visitas, por ejemplo, muchas pequeñas localidades que puedes pasear y ver lo que había antes. Pero claro, para ello hace falta que se realice una inversión y que los propios del pueblo merezca la pena, se beneficien un poco. Es decir, si yo no me voy a beneficiar, intentamos beneficiar siempre entre comillas, por poner la casa de un modo, pues la voy a poner del modo que me sea a mí más cómodo y más barato. Entonces, quizá en algunas localidades habría que pensar, pues como en Albarracín, el casco del centro de Albarracín, que todo el mundo lo conoce, están obligados a hacer las casas de una determinada forma. Y el que no lo quiere tener así, pues o tiene que vender la casa y que otro que la haga de ese modo, o simplemente no irse a vivir allí. ¿Y en eso ha habido sensibilidad por parte de los ayuntamientos de estas pedanías? Me refiero, ¿ha habido realmente una preocupación por mantener esas formas tradicionales o han sido también víctimas de esa modernidad a la que usted hacía referencia anteriormente? Bueno, de los años 60? Antiguamente mucha gente fue víctima de todo eso es evidente, pero ahora el tema es si la localidad vive del turismo o no vive del turismo. Si los que viven allí, en esa localidad, los que están cuando tiene que estarse, que es de lunes a viernes, que es decir, esa gente está viviendo todos los días, no como los que venimos a Laborables porque nos pilla cerquita alguna vez y venimos el fin de semana. Pero si las personas que están ahí de lunes a viernes no se benefician de esa afluencia de visitantes, pues quizá no entiendan tanto de las ventajas de conservar el pueblo al modo antiguo. Al menos que, repito, el aspecto externo, la vista. Pongamos un caso, yo que sé, uno llega a Torija, llega al castillo de Torija, qué bonito, todo aquello, ves el casco antiguo de Torija, se va subiendo por la carretera hacia arriba, y nadie se da cuenta que dentro hay un centro de interpretación moderno, que es lo más importante, que no se ha cambiado el paisaje. Ahora, luego entras dentro del castillo y te ves un centro perfectamente moderno, adaptado al que va con silla de ruedas y todas las cosas, pero desde fuera no lo has visto el cambio. Entonces, eso es lo que importa. Nadie dice que dentro las cosas no estén adaptadas a la época moderna, simplemente que es cuando llegas allí lo puedas ver. Incluso algunas casas que se han edificado, por ejemplo, estarán hechas con sus vigas de hierro, pero, por ejemplo, el cascarón de la casa es el mismo que había antiguamente, o bien se ha conservado, porque a veces los materiales no se pueden conservar, entonces se tira abajo y se vuelve a levantar del mismo modo que estaba, con el mismo aspecto, y dentro, por ejemplo, quizá ya no puedes poner vigas de madera como las que había. Entonces ahora no vas a tirar un árbol para hacer una viga de esta anchura, pero sí, por ejemplo, puedes poner una viga forrada que simula lo que era el interior de las casas antiguas. Entonces, claro, el que va buscando una casa rural o un alojamiento para estar allí unos días, pues le encanta ese cambio. Pero como repito, que el tema es que los propios del pueblo vean un beneficio para ellos. Si no ven un beneficio directo para ellos, es difícil convencerles de algo, como cualquiera.
por si a alguien todavía no le ha quedado claro de lo que estamos hablando, que yo creo que sí, vamos a verlo en imágenes. Decía al principio que nos hemos acercado hacia dos pueblos muy similares y también muy cercanos uno al otro, como son Albalate y Almonací de Zorita. De ellos hemos extraído ejemplos que, sin evidentemente que hacer ningún agravio comparativo, están ahí, no son culpa de nadie, por decirlo de esa manera, pero que sí que reflejan muy bien cómo han ido evolucionando esas construcciones y ese patrimonio intangible dentro de los pueblos. Vamos a ver en primer lugar ejemplos de una buena quizás conservación o reconversión de esos elementos típicos del patrimonio, pero quizás vistos ya desde una construcción moderna. Estamos viendo, por ejemplo, casas que evidentemente siguen teniendo su cenefa de piedra, sus rejas, su pintura, que evidentemente no son ni muchísimo menos antiguas, no son casas antiguas, pero que sí que quizás una al lado del otro, igual que por ejemplo se conserva ese tejado, que es de una iglesia, pero que son tejas también antiguas, que yo creo que, José Luis, sí que se pueden considerar como elementos arquitectónicos tradicionales que respetan por lo menos lo que ha sido la construcción típica en un pueblo, pues por ejemplo como este. Igualmente pues lo podemos ver en este ejemplo de casas. Corrígeme si no es cierto, si no se puede considerar que entra dentro quizás a lo mejor de ese tipismo de la arquitectura alcarreña. Bueno, lo que estamos viendo justo en este momento, esta casa, evidentemente ya más hacia el sur ya son casas de una sola planta, pero no es la arquitectura que va a ir buscando el turista. Evidentemente no desmerece ya de mucho menos, pero cuando me refería de arquitectura rural para que la gente vaya a verlas, pues no van a ir a ver este tipo de arquitectura. No, por supuesto, pero entendiéndonos que a la hora de recuperar a lo mejor, sí que es cierto que se ha respetado un poco, es decir, no tiene aspecto de casa de chalet de Mirasierra, por ejemplo, efectivamente. Cuestión que, por ejemplo, sí que hemos visto en estos mismos municipios que sí que había otros ejemplos en los cuales no se había respetado, ni siquiera ya no en recuperar edificios antiguos, que en estos no son, evidentemente hay que partir de la base de que no son edificios antiguos, sino que son edificios de nueva planta, pero que sí que lo han respetado, que el caso de las imágenes que vamos a ver a continuación, quizás no han mantenido ese respeto por las formas tradicionales. Por ejemplo, lo estamos viendo aquí en una instalación de un aire acondicionado o un canalón de plástico por la fachada, que esto evidentemente no era típico. En contra tenemos, por ejemplo, yo lo que creo que sí que sería una buena adaptación, ¿no? Quizás de, evidentemente, no es siempre lo que se puede hacer. Ahí hablábamos antes de ese valor añadido y de ese presupuesto. Y yo aquí ya sí que quería introducir, vemos por ejemplo otra casa que también se aleja quizás mucho de lo que puede ser la típica casa de pueblo alcarreño, pero yo aquí sí que me quería preguntar qué realmente necesita una persona para sentirse, no sé, obligado o cuando menos qué tiene que ver de positivo en poder mantener el aspecto original de una casa, sabiendo de antemano que efectivamente puede que tenga un coste mayor a la hora de su construcción. Bueno, diferenciando el casco central, el cogollo histórico de la localidad, de la zona de urbanizaciones, que evidentemente cualquier localidad quiere crecer y tiene su zona, dijéramos, moderna, la parte antigua, la persona que vive allí, los vecinos que viven allí son los que tienen que decidir cómo lo quieren conservar. Para ello tienen que tener algún aliciente, y el aliciente puede ser simplemente el sentirse en un sitio especial para ellos. Mientras ellos no noten que están en un sitio especial, no lo van a querer conservar ni aquí ni en ninguna parte. Entonces, la razón principal de un poco de conservar es un poco mantener nuestra diferencia. Somos, no es igual la mentalidad de una persona que es capaz de vivir no sé, lejos de su lugar de trabajo o no tan cerca, que puede vivir en un sitio con aire puro, con unas circunstancias de calidad de vida que siempre se supone que son mejores en estas localidades ahora que tenemos, sobre todo ahora que esto no es como antiguamente, el que vive en un pueblo tiene las mismas comunidades que una persona que en ciudad o con una urbanización, evidentemente, pero es que él quiera sentir eso como parte de sí mismo, como algo propio. Si tú notas como algo propio unas paredes de piedra y unas vigas de madera, las conservarás. Si tú no lo sientes como algo propio, pues intentarás eliminarlas en todo aquello en que la ley te lo permite, evidentemente.
Si la localidad decide su ayuntamiento que tiene una zona histórica que debe conservarse de un modo determinado, puede hacer que en esa zona todas las construcciones, al menos el cascarón externo de las construcciones, se adapte a una forma que sea una forma que respete lo que era esa localidad en la antigüedad, evidentemente por dentro con sus comodidades. Y luego en la zona fuera del casco histórico, simplemente que sean casas pues modernas y que cumplan los requisitos que deban cumplir cualquier casa moderna. Pero ahí lo más importante es que veamos como algo nuestro esta arquitectura antigua con sus vigas de madera, aunque por dentro sean de hierro, con sus soportales, con su planta baja, planta primera y sobrado, y no más altura tampoco necesariamente, donde veamos la teja vieja, al menos en la mitad del tejado que da hacia la parte de los turistas. La parte de atrás pues se puede poner con teja de arcilla normal y corriente. En fin, es sentirlo. Si no lo sientes, no, esto es llegar adentro de una persona. Si no lo sientes, no vale lo que le diga yo o lo que le digas tú. Y podría ayudar también a ese sentimiento, quizás, el que los ayuntamientos fueran un poco más rigurosos a la hora de dictar sus ordenanzas urbanísticas y que también intentaran, como en algunos ejemplos, como se ha hecho, por ejemplo, en la arquitectura negra, dictar un poco unas normas urbanísticas de acuerdo a esa tradición. Bueno, el ayuntamiento lo eligen los vecinos, entonces los vecinos, al poner ahí a un alcalde y unos concejales, ya han decidido cómo quieren que sea el futuro de su localidad. Entonces, pues lo único es si estas personas que han elegido desean lo mismo que ellos, que es conservar una zona atractiva para el turismo, porque sea bueno para la localidad, entonces lo harán. No podemos obligar a nadie en esto, simplemente sería bonito conservar una zona antigua en las localidades, pero si las localidades no van a ver ningún beneficio en ello, pues va a costar. Bueno, pues José Luis García Paz, yo creo que por lo menos hemos dejado ahí nosotros nuestro granito de arena, concienciando a la gente de que tienen que sentir esa tradición y ese patrimonio de 500 años de cómo se ha construido toda la vida, y esperemos que por lo menos sirva para que si alguien nos ha visto y tiene una casa a punto de reformar, pues bueno, pues piense quizás no solo en él y en su comodidad, sino también en la gente que venga y también en el patrimonio futuro que pueda dejar a todos ellos. Sí, gracias. Que no os pase como nos pasó en Madrid hace muchos años, cuando vimos que detrás de la Puerta de Alcalá levantaban las Torres Blancas hace un montón de años. Es el primer caso que yo recuerdo de mi infancia, y es que mirabas una cosa y de repente ves que te han estropeado la vista. Pues que no nos pase lo mismo en las localidades. Pues vamos a esperar eso por el bien de la provincia de Guadalajara. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo le invito a que vuelva siempre que quiera a la Memoria de las Piedras para seguir recuperando ese patrimonio y esa memoria de toda la provincia de Guadalajara. Gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes, pues invitarles a que nos sigan a través de Televisión Guadalajara, también de nuestra página web tvguadalajaradigital.es, y ya saben que nos vemos todos los viernes a partir de las 10:30 de la noche, y si no les da tiempo a vernos, no se preocupen, que los sábados, los domingos y los lunes se lo volvemos a repetir. Hasta la semana que viene.